Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Tenemos un culto aquí a las 9:15 de la mañana y entonces más tarde a las 7 de la tarde. Pero queremos por lo menos grabar esto por si falla la transmisión del internet. Y ya, aunque no sea lo mismo cuando estoy predicando delante de todos, puede escuchar un poco la palabra de Dios y la explicación de los textos que estaremos predicando de Éxodo capítulo 18 y capítulo 19. Vamos a orar en este momento y entonces veremos este texto en Éxodo 18 y 19 preparados para recibir la palabra del Señor. En Éxodo 20 va a hablar de los 10 mandamientos y cómo el Señor les va a dar la palabra del Señor para formar una nueva nación. Y en capítulos 18 y 19 de Éxodo, Dios está hablando de cómo Él prepara a su pueblo para recibir la palabra del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que bendigas este tiempo de enseñanza bíblica para que todos puedan glorificarte a ti, teniendo corazones y vidas preparadas para recibir tu palabra, y así tú puedes bendecir grandemente. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer esto. Amén. Amén. Así que les animamos a buscar en sus Biblias en Éxodo capítulo 18. Puede abrir su Biblia aquí al principio casi. Y estamos siguiendo con el tema de la palabra de Dios y Moisés, la vida de Moisés. Y así que estaremos estudiando diferentes secciones de Éxodo ahora en la preparación para el estudio de los 10 mandamientos, preparándose para recibir la palabra de Dios. Vamos a comenzar en Éxodo 18, versículo 12. Le animo a leer todo el capítulo, pero vamos a concentrarnos en la idea central que quiero enfatizar aquí. Versículo 12 de Éxodo 18. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón, el hermano de Moisés, que iba a ser sacerdote después, y todos los ancianos de Israel, para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nota que todo lo que hacemos es delante de Dios. Vamos a ver eso 2 veces más o varias veces más en este texto, la importancia de reconocer que cada actitud, que cada acción es delante de Dios. Versículo 13. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Un buen predicador trabaja día y noche muchas veces. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientes tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Gracias a Dios por esa actitud de Moisés de sacrificar tanto para el Señor. Pero ya está hablando con su suegro. El suegro acaba de traer su esposa y sus hijos porque parece que Moisés ya regresó a hablar a Faraón y traer el pueblo de Dios por el Mar Rojo, dejando sus hijos y su esposa con el papá de ella, con su suegro, allí en Madián, donde él había vivido por 40 años en el desierto criando ovejas. Y así que el suegro le mira y dice: mira, me gusta tener un nieto o un yerno trabajador, pero hombre, esto es mi esposa, estos son esto es mi hija y estos son mis nietos. Y usted debe también no solo concentrar en el trabajo, pero en su familia. Muy inteligente este señor, ¿verdad? Versículo 19. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Dios te guiará si digo la verdad o no. Está tú por el pueblo delante de Dios, como hasta ahora. Somete tú los asuntos de Dios. Predica la palabra de Dios. Enseña a la gente la palabra.
y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstralos el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Así que usted es el maestro, el predicador más importante, el profeta, a quien Dios habla, no lo niego, usted tiene un trabajo muy importante para hacer. Pero versículo 21, además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, de sinceridad, integridad, que aborrecen la avaricia, y ponlos por el pueblo, por jefes de millares, por centenas, por 50 y de 10. Poner algunos sobre 10 personas para asuntos pequeños de un vecindario, otros con 50 como parte del pueblo, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Sobre 100 o 1000 conforme a la sabiduría de cada uno, diferentes niveles de consejería y de jueces, ¿verdad? Ellos juzgarán, versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, pero todo asunto grande te lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás cargas sobre ti, y la llevarán entonces contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también a este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Quiero, para prepararnos, para ver cómo Dios nos prepara, para recibir la palabra del Señor y comunicarlo a otros, mirar dos asuntos aquí. Primero, Dios tiene un trabajo para todos, como un cuerpo, y es para especialmente personas virtuosas, personas consagradas a Dios, no para todos tanto, pero si usted de verdad es un hombre sincero, quiere ser santo, consagrado a Dios, Dios tiene un trabajo para ti. Y así es que el Señor está indicando aquí que hace falta que cada uno haga su parte, si es santo y si es justo, y no dejar la obra de Dios a una sola persona como Moisés, o a los líderes incluso. 1 Corintios 12 dice que todos tenemos una cosa para hacer la obra del Señor. Demasiadas veces un pastor o cualquier líder puede sobrecargarse si piensa, yo tengo que poner las sillas, yo tengo que predicar sermón, yo tengo que limpiar el local, yo tengo que enseñar las clases de los niños, yo tengo que dirigir la música. Gracias a Dios por los hermanos que hacen muchas de estas cosas para que el pastor y los otros líderes podamos dedicarnos a otras cosas. Algunos diáconos para contar el dinero, el pastor para el sermón, otros para la música, otros para poner las sillas y quitar las sillas. Gracias a Dios que el Señor llama a varios para trabajar, pero ¿está usted haciendo su parte? Eso es la primera cosa. Antes de recibir la palabra del Señor, para decirnos cómo servir al Señor, primero tenemos que tener una disposición a servir al Señor, a cumplir con nuestra parte en la obra del Señor. Segunda lección que está aquí es que uno tiene que oír las palabras de sabiduría, especialmente de los ancianos, en vez de creer que lo sabes todo o que siempre sabes mejor. Aquí tenemos Moisés. ¿Cuántos años tiene Moisés? ¿Recuerda? Ya 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con su suegro, y ahora está para entrar para el desierto y hasta el punto de la tierra prometida. Tiene unos 80 años de edad. Él ya tiene la palabra de Dios, como dice su suegro, pero su suegro es mayor que él, parece. Y así que él se somete, busca incluso el consejo, recibe el consejo de una persona mayor que él. Así que aunque uno tenga 80 años de edad, siempre podemos aprender. Y esta es la persona que puede recibir las enseñanzas de Dios y Dios le puede usar. Si primero quiere
trabajar en el lugar que Dios le ponga. Y segundo, si quiere recibir enseñanza, aunque tenga 80 años de edad, aunque sea Moisés, ¿verdad? Capítulo 19 ahora. Versículo 2. Habían salido del Refidim, donde estaban con agua, ¿verdad? De la roca, de la peña. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel sobre del monte, adelante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Solo quiero enfatizar una cosa aquí en versículo 2. Tenemos que salir del mundo. Salían de Refidim, un lugar cómodo ahora. Ya no sabían que sería un lugar cómodo, pero ya miren que era. Y así que salen de este lugar en el mundo y ya tienen que acampar, dice, delante del monte de Sinaí, donde Dios va a dar la palabra de Dios para oír lo que Dios quiere decirles como siervos de Dios. Y entonces dice que van a subir más cerca de Dios. Nota aquí que nosotros tenemos que tener tiempo para apartarnos del mundo un poco y otras veces para acercarnos a la iglesia, a campamentos cristianos, si es posible, a tiempos de enseñanza especial para la gloria del Señor. Aquí encontramos entonces que nosotros tenemos que acamparnos al monte donde Dios va a hablarnos, tomar tiempo cada día para apartarte de todo lo que pasa en el mundo, para escuchar la voz de Dios, para estar tranquilo delante de Dios, para leer la Biblia y tomar tiempo de oración. Y a veces tomar tiempos especiales, por eso Dios nos da la iglesia y Dios nos da estudios bíblicos para poder alejarnos del mundo y escuchar la voz de Dios. Así que tenemos que salir del mundo si queremos escuchar la voz de Dios, porque hay mucho bulla en el mundo y tenemos que estar en un lugar quieto para prestar atención a Dios. Versículos 4 y 5. Ahora vamos a leer 4, 5 y 6 de Éxodo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un par de cosas para notar aquí de cómo prepararnos para escuchar la palabra del Señor y cómo ser usado por Él. Versículo 4. Dios nos anima a seguirle por recordarnos primero de las bendiciones que nos ha dado. Cuando nosotros meditamos en cómo el Señor nos rescató del pecado, cómo les había salvado de Egipto y les había hecho pasar por el Mar Rojo, nosotros entonces estamos dispuestos a oír su voz, como dice versículo 5, porque miramos que Dios es un Dios de misericordia y un Dios de gracia, un Dios de bondad. ¿Quién no quisiera seguirle? ¿Quién no puede confiar en Él cuando medita en las grandes cosas que ha hecho el Señor? Así es lo que nos motiva. Dice Romanos 12, versículo 1, por las misericordias de Dios, presentar su cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable al Señor. Cuando meditamos en sus misericordias, el Señor dice, eso es lo que nos inspira para querer servirle y glorificarle, meditando en las misericordias del Señor. Así es, ¿el Señor ha hecho algo en tu vida? Tú puedes pensar en cosas que Dios ha hecho en tu salvación y en bendiciones, contestaciones de la oración. Cuando meditas en las bendiciones del Señor en tu vida, eso es lo que le anima para acercarse a Él. Como aquí dice que cuando estaban meditando en estas cosas, el Señor lo dijo, versículo 5, para que dieran oído a su voz y entonces ser su especial tesoro.
y entonces podrían acercarse al Señor. Esto es lo que encontramos entonces, que Dios nos anima por medio de recordarnos de bendiciones, versículo 4, pero según el versículo 5, para escuchar su voz, para recibir su palabra, tenemos que tener una actitud de obediencia para llevarnos a las bendiciones divinas. El Señor dice, yo tengo algo especial para ti, tengo bendiciones divinas para ti. Tú vas a ser mi especial tesoro, dice en versículo 5. Algo precioso a mí, que nadie le va a tocar, porque yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, tú eres mi tesoro. Un reino de sacerdotes, van a ser reyes y van a ser sacerdotes a la vez. Un reino de sacerdotes, personas que puedan ser usados para gobernar sobre otros, pero personas que puedan hablar con Dios, ser sacerdotes y recibir la palabra de Dios y orar a Dios por cada cosa. Gente santa, dice allí. La palabra santa es apartada del mundo para servir a Dios. Gente apartado para ser siervos de Dios. Tu vida dedicada a Él. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿No quieres ser un especial tesoro del Señor? Alguien que el Señor dice, como dijo a Cristo, como estamos en Cristo, ese es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y como los que sirvieron al Señor con sus talentos, bien hecho, buen siervo y fiel. Especial tesoro para Dios. Y así un reyes para Dios, sacerdotes para Dios y apartado, gente santa apartada para glorificar y servir a Dios. Es lo que dicen los cristianos, ¿recuerda? En 1 de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor tiene una tarea especial para nosotros, para anunciar toda la bondad del Señor a la gente, para ganar almas para Cristo. ¿No quieres ser usado por Dios en estas cosas? Entonces tienes que tener, como dice allí, un corazón, una actitud obediente. Allí dice en versículo 5, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, entonces seréis especial tesoro y tendréis estos privilegios. Versículo 5, otra cosa para prepararnos para recibir la palabra del Señor, además más de una actitud de diligencia y obediencia que nos hace especiales para Dios. Versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Otra vez, dice aquí en versículo 7, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Nota aquí que Dios busca a un pueblo que oye a los ancianos, porque Él habló a los ancianos para comunicar todo el mensaje a la gente, y gente que se consagra para obedecer al Señor cuando hablan la palabra de Dios y cuando escuchan la palabra de Dios. Nota allí que dice que en versículo 8, Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. La gente había dicho, todo lo que Jehová ha dicho, oiremos. Gracias a Dios, que parece que tienen corazones obedientes. Pero entonces tenemos que reconocer que cuando decimos eso, que está en la presencia del Señor, referimos al Señor eso. Así que tenemos que decir, Señor, ayúdame a cumplir con lo que acabo de decir, que yo quiero obedecerte. Esa es la persona que va a ser usado por Dios y a quien Dios puede hablar. Los que escuchan los ancianos, los que si son ancianos comunican la palabra, pero especialmente los que digan, Señor, todo lo que tú dices lo haremos, pero lo dice
delante del Señor. Muchos lo dicen delante de los hombres. Muchos vienen a la iglesia y van delante de la iglesia como si quieren servir al Señor. Pero entonces no lo hacen porque no saben que están haciéndolo para Dios, no delante de los hombres, para impresionar los hombres. Versículos 9 al 15. Esto es un texto más largo, pero aquí encontramos unas grandes verdades para entender. En versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Nota otra vez que el Señor está escuchando lo que ellos van a decir y está mirando si ellos van a responder correctamente. Pero aquí la idea es que Dios viene en una nube espesa y entonces hay que meditar en la gloria del Señor, la grandeza del Señor. Entender que no entendemos. Él está en la nube espesa. Las cosas secretas de Dios, dice Deuteronomio 29, las cosas secretas del Señor son del Señor. Las cosas reveladas, Él nos ha dado para entender. Pero Él está en una nube espesa. Tenemos que reconocer que tenemos mucho que escuchar de Él y aprender de Él. Y hay que escuchar con respeto y reverencia. Veremos más de esto en un momento. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Se traduce esto en muchas versiones. Laven sus vestidos, bauticen sus vestidos. O puede traducirlo así, porque viene de la palabra en hebreo, lo que se traducirá al griego y luego podríamos traducirlo al español, bautizar. Bauticen sus vestidos. Esto es un símbolo de bautismo de todo su cuerpo, de todo su ser, sus pertenencias y todo. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Nota la importancia de 3 días. Así que el bautismo es símbolo de la muerte de Cristo, sepultura de Cristo por 3 días en la tumba y la resurrección de Cristo. Eso creo que es importante. Aquí encontramos que señalarás término al pueblo, dice versículo 12. Dígales que no pasen cierta frontera para comenzar a subir el monte, porque hay que tener gran respeto a ese Dios que está en la nube espesa. Dar término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No la tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Va a ver cuando Dios hace un sonido fuerte de bocina, parece que ya Dios va a ascender más y ya pueden subir al monte, pero no cuando Dios está allí hablando de manera especial. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Tenemos algunas lecciones muy importantes aquí para prepararnos para recibir la palabra del Señor. Primero, versículos 18, 11, hablando de bautismo, no va a bautizarse antes de creer. Y así hay que creer y ser salvo y entonces bautizarse con fe en la resurrección de Jesucristo. Quiero morir a mi vieja manera de vivir y vivir una vida resucitada porque creo que Cristo murió por mí y resucitó después de 3 días. Versículos 12 a 14. Una actitud de gran reverencia a la palabra del Señor. Allí señaló un término para no subir o ellos morirían. Así la nube espesa
El término hasta donde pueden llegar muestra que no merecemos acercarnos a Dios. No merecemos escuchar la voz de Dios y hablar con Dios. Es un gran privilegio y tenemos que acercarnos a Dios con gran reverencia y respeto de no tomar la palabra en vano. Versículo 15. Tener paciencia y estar dispuesto a sacrificar hasta unos placeres legítimos por un tiempo para acercarse al Señor y para servirle. Allí dice que por los 3 días no tocarían sus esposas, y así que es una cosa legítima y buena, ¿verdad? Pero el Señor dice, hay veces en tu vida que tienes que estar dispuesto a sacrificar hasta placeres legítimos para entregarse a mí, servirme a mí. Y así es que el Señor está mostrando, usted es la clase de persona a quien Dios puede hablar su palabra. Una persona que es salva y bautizado con fe en el Señor. Una persona que tiene una actitud de gran reverencia a la palabra, que veremos un poco más aquí. Y tener paciencia, está dispuesto a sacrificar hasta placeres normales a veces para servirle al Señor. Para terminar, versículos 16 hasta el 25, ya pueden leer otros versículos a su tiempo propio. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. El sonido de la bocina ha aumentado en extremo, y Moisés hablaba, y Dios respondía con voz tronante. Así la voz del Señor como una gran trompeta que casi le hace sordos. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, diciendo, ordena al pueblo que no tocase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos, si se atrevan. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Así encontramos, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo hasta cierto punto, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a Jehová, y no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió con él y se lo dijo al pueblo. Versículo 24 especialmente muestra la voz potente del Señor para demostrar el poder de la palabra del Señor y cuánto debemos obedecer, respetar, reverenciar y temer la palabra de Dios. Es que esta semana algunos en Oregón estaban quemando Biblias en reto contra el Señor, contra las autoridades. Y así es que el Señor mire esto. Esto lo hacen en otras naciones, en otros países, que queman la palabra de Dios, destruyen la palabra de Dios. Pero Dios está en control de todo eso. Tenemos que tener gran reverencia y respeto. El hecho es que ni Moisés podía subir al monte hasta llamarle Dios, y Aarón solo hace cierto límite, pero no todo para escuchar a Dios como Moisés, y los otros sacerdotes no podrían en absoluto. Esto es una señal que todos tenemos necesidad de un mediador. Moisés fue como un mediador para el pueblo de Dios. Y así demuestra que viene otro mediador, ya ha venido el Señor Jesucristo.
No, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, dice 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Y así debemos tener gran reverencia y respeto. Cuando abrimos la Biblia, es que los musulmanes no quieren ni poner su Corán sobre el suelo. En gran respeto a su libro. Cuanto más nosotros que tenemos la mera palabra de Dios, no tenemos tanto miedo como eso es solo papel, pero es papel en que está escrito la palabra de Dios y así es reverencia a la palabra, no el papel, a Dios. Pero así es que tenemos que decir, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero que me hables, que me muestres cómo vivir y qué te agrada. ¿Cómo puedo servirte? Y así vamos a ver los 10 mandamientos y más, todo eso. Pero aquí encontramos para hoy que tenemos que primero ser humildes como Moisés para aprender de su suegro y así de otros que nos pueden enseñar y entonces ofrecernos como los ancianos aquí para servir al Señor. Buscando gente santa y no dejar todo trabajo solamente a Moisés, ¿verdad? A uno. El hecho es que luego Dios habló de las bendiciones para decir, mira, recuerda esas bendiciones para estar inspirado a acercarse a mí, ¿verdad? Pensando en todo lo que les prometo si me sirven. Pero entonces Dios busca una gente que reconoce que sus votos al Señor y gracias a Dios por los que hacen votos y dice quiero servirte al Señor, pero lo haga con toda sinceridad sabiendo que es delante del Señor y entonces para estar preparado a recibir la palabra, los que no son salvos no van a entender. Los que quieren hacer su voluntad, dice Juan 7:17, pueden entender la palabra del Señor. Pero el hecho es que hay que ser salvo, bautizado. Y entonces demostrar que usted tiene esta gran reverencia a la palabra, sabiendo que si dice que va a obedecer y no, Dios le puede castigar. Y entonces tener paciencia para esos días de servir y esperar hasta que Dios nos hable, seguir leyendo la palabra en paciencia. Pero entonces estando dispuesto hasta sacrificar cosas legítimas para tomar tiempo para acercarnos a Dios y estudiar su palabra. Pero sobre todo, tener respeto, reverencia a la voz potente de Dios, reconociendo que esta palabra es nuestro juez y esta palabra es nuestro sustento, esta palabra es nuestro ánimo, esta palabra es todo para nosotros. Así que entrégate a la palabra con fe, con esperanza. Vamos a orar. Padre, otra vez te damos gracias que tú estás con nosotros hoy y para siempre. Ayúdanos, Señor, tener fe en tu palabra, esperar en tu palabra para guiarnos, para dirigirnos. Y así ayúdanos las próximas semanas escuchando de los 10 mandamientos y otras secciones de la ley del Señor. Poned esas cosas en práctica sabiendo que Dios nos mira y estamos entregándonos a Él en la presencia del Señor. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Gran bendición de verle. Si es posible, a lo mejor puedes ver este sermón predicado en vez de solo enseñado cuando estoy delante de la iglesia el domingo en la mañana. Pero si no, por lo menos espero que esto haya servido para animarte a conocer mejor la palabra de Dios. Dios le bendiga grandemente. Siempre es una bendición estar con usted para escuchar la palabra y estudiarla. Preséntate al Señor. Haz lo que quieras de mi Señor, sabiendo que eso es lo que agrada al Señor. Pero hacer esta oración realmente en la presencia del Señor. Dios le bendiga.